Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Hay alguna gente que uno no sabe en qué país vive, pero ellos tienen uno. Ellos se han fabricado el suyo, el que ellos quieren, que lamentablemente no es el país con el que coincide o en el que coincide la gran mayoría del pueblo dominicano. Es uno que se han fabricado ellos. Ese es un país que existe en estos aparatos, existe en las redes sociales, en donde alguna gente da rienda suelta a su individualismo. También existe aquí en algunos periódicos como este, en donde sus editorialistas también hacen su propio mundo, hacen su propia concepción de la vida, se la venden a los demás, se la venden porque esto cuesta dinero además. Se la venden junto con todo su propuesta comercial, todos sus anuncios comerciales, le venden su contrabando ideológico, porque además es ideológico esto. Ese grupito es un grupito que está en estos medios, en todos estos medios de comunicación y que existe aquí en estos celulares, existe en las redes sociales, es un grupito que ha fabricado un mundo, su mundo, y cree que ese es el mundo. Y eso es un error. El mundo es ancho, decía Ciro Alegría, el peruano, inolvidable, su novela. Usted recuerda, profesor, el mundo es ancho y ajeno, y ese es el problema, que es ajeno. Tenemos que construir un mundo de todos y de todas, como decimos ahora, para incluirnos todos y todas. El mundo es ancho, ancho, no se queda ahí, en esta cosa que nos escriben todos los días y nos venden todos los días, nos imponen todos los días esto, sobre la base de que esto es vivimos en una libertad de información, pero es una libertad de información de lo que a usted le da la gana. Yo quiero compartir con ustedes este videíto de Juan Bautista Ascona, un video, Juan Bautista, Ascona, hijo de la sierra, Juan Bautista Ascona, donde el alma huele a pino, huele a sierra, se yergue, se asoma y mira, envuelve, abraza y reclama. Esto lo ha escrito don Roberto Rodríguez Marchena en ese texto de este pequeño video. Juan Bautista Ascona, hijo de la sierra, desde pequeñito su padre, empleado del Plan Sierra, le enseñó a quererla. A pie, en burro, la conoció como suelen los amantes. Roberto es poeta. Y lo ha sido desde entonces, un enamorado de la sierra. Vea usted la vida de Juan Bautista Ascona, que además, muy joven, se hizo ingeniero forestal allá en la Ucamaima de Santiago, tengo entendido. Y se fue a vivir a la sierra, donde nació y se crió. Ahí está Juan Bautista Ascona, y ese es el caso de personas que viven en este mundo ancho y ajeno, pero que no salen en estos periódicos, desde luego, porque a estos medios y a estos otros medios nuevos ahora no les interesa ver al otro mundo, al mundo bello, hermoso que tenemos por delante y al que tenemos que cuidar, el de nuestros montes y de nuestras aguas. Comparto con ustedes este brevísimo video de Juan Bautista Ascona y volvemos aquí de una vez. Tenemos a Juan Bautista Ascona y pues vámonos con Juan Bautista Ascona, 1 minuto solamente, y mire usted cuánto se dice en 1 minuto. Adelante. Estos árboles que vemos aquí al fondo son casi de mi edad. Cuando mi padre trabajaba, yo algunas veces venía en un burriquito, otra vez a pie, y vi cómo se iban desarrollando todas las actividades que se hacen aquí. Y eso como que me fue enamorando.
Ahí se me acercaron unos técnicos forestales que trabajan en Plan Sierra y me dijeron, ¿no te gustaría estudiar la parte forestal? Ahí entonces decidí estudiar ingeniería forestal. Logré hacerme ingeniero forestal y ya después de eso entonces empiezo a trabajar con el proyecto, lo que yo soñaba, y me he quedado aquí. Y lo que hemos visto que se ha hecho aquí durante 33 años, eso me ha llevado a mí a ser un enamorado de la naturaleza. Bien, ese es el caso de Juan Bautista, Juan Bienvenido, decía ahí, pero bueno, es Juan, y es Ascona, y está en la sierra. Tenemos un segundo videíto sobre el Día Mundial del Agua, que fue ayer, pero que conviene que continuemos, porque este es el cuatrienio del agua. El presidente de la República lo ha declarado cuatrienio del agua. En estos 4 años tenemos que producir agua por un tubo, como dice la gente. Por un tubo y 7 llaves, dicen. ¿Por qué lo de las 7 llaves? No bueno, yo no sé, es que el 7 es un número mágico. Ya usted sabe que 7 vidas tiene el gato también. Sí, 7 vidas el gato, 7 velas en la minora, creo que hay. O sea, las religiones tienen con el 7, el 7 es un número fundamental. Hay varios números que son importantes, pero el 7 es clave. Entonces, ayer, que fue el Día Mundial del Agua, pues nosotros lo estuvimos conmemorando, no solamente con personas como Juan Ascona, que ha vivido, se ha criado y ha estado ahí en la sierra, San José de las Matas, sino con muchas otras personas más. Vea ustedes este pequeño videíto que también se refiere al mismo tema. Vamos a compartirlo y seguidito estamos aquí continuando con los comentarios. Adelante. Tenemos que comenzar con tiempo a proteger las cuencas de los ríos si queremos tener en el futuro agua para nuestro consumo y para nuestro desarrollo. Ahí estamos, reforestemos Quisqueya. Sembrar agua es sembrar árboles. Nosotros hemos perdido en los últimos años centenares. Don Félix Servio Ducudrey en algún momento calculaba por 300 no sé cuántos cursos de agua que hemos perdido, pero los que tenemos buena memoria calculamos que se han perdido mucho más de 300 cursos de agua, algunos cursos de agua importantes, los hemos perdido. Pero bueno, podemos recuperarlo y esa es la buena noticia. Es la buena noticia. Desde el cuatrienio pasado, el primer periodo de gobierno del presidente, una de las primeras acciones que tomó el presidente Medina fue la creación de la Mesa del Agua, en la que convergen desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hasta el INDRI, desde luego, INAPA, la CAS y todas las instituciones que tienen que ver con el manejo agua, Ministerio de Medio Ambiente, desde luego, etcétera, etcétera. La creación de esa Mesa del Agua tenía que ver precisamente con el monitoreo de un recurso que es indispensable, de un recurso que es insustituible, y que es nuestro principal recurso, y es el principal recurso de cualquier país, podría serlo, pero de nosotros más, que somos media isla.
media isla, como decía el poeta, ¿no? Eso es lo que somos, media isla. A nosotros nos toca más aún recuperar nuestros cursos, nuestras fuentes de agua. De ahí la importancia del trabajo que se sigue haciendo allá en la Madre de las Aguas, en la Cordillera Central, en Valle Nuevo concretamente, donde se han estado desmontando miles de pies de tubería, miles de pies de tubería, millares. Algunas tuberías de 6 pulgadas, señores, eso es una cosa que llora ante los ojos de Dios, como dice la gente, ¿no? Que llora ante la presencia de Dios. El que haya una persona o una familia que haya secuestrado 6 pulgadas de agua de un río, de un arroyo, para hacer uso particular, personal, individual, de un recurso que es de toda la nación, que es de todos los dominicanos y que debe servir a las comunidades, no a grupos de interés particulares, a negociantes, que además ponen en riesgo una reserva fundamental, como lo es esa. De modo que ese es el tema. Lo es desde que se creó la Mesa del Agua, lo es desde que vino a nuestro país el cura de la Teología de la Liberación, Leonardo Boff, brasileño, que lleva a cabo una cruzada precisamente que él llama sembrar agua buena. Sembrar agua, porque es verdad que podemos sembrar agua y debemos sembrar agua. La hora de parar la destrucción llegó ya. Ese es el país que tenemos nosotros que construir, que trabajar. Los que entiendan que el problema de la seguridad es un problema nuestro, tendrán que hoy mirar hacia Londres, donde un atentado nada más acaba de llevarse 4 o 5 personas en claro y ha dejado más de 12 heridos. La inseguridad también se vive por ahí, y se vive mucho. ¿Y de qué modo? Porque además la inseguridad no es más que el fruto de la miseria y de la pobreza cultural, espiritual, material, pero pobreza. Los que quieran ver en un país, en el nuestro, un país donde solamente puede prestarse atención a lo peor, como el editorialista de este diario, están muy equivocados, demasiado equivocados. Están quedados en su mundillo, un mundillo primero fracasado y segundo, un mundillo antiguo, que vive creyendo que todavía en la República Dominicana es posible, como dice este individuo, este señor aquí, y que pueda surgir un general, oiga usted esto, un general que se quiera casar con la gloria, ¿me entiende? Como se dijo señores, hay que estar muy perdido en el mundo, hay que estar muy perdido para nada más centrarse y ver lo que ocurre ahí en su mundillo, cuando hay tanto de positivo, cuando hay tanto que hacer por este país, para que siga creciendo, sí, y tantas señales, además, de que va en buen camino, ¿Cómo lo sabe el pueblo dominicano? Porque ese no se pierde, ese sí que sabe lo que quiere. Solamente algunos no quieren sencillamente cambiar. Aquí están los trabajadores reclamando ya la reunión del Consejo Económico y Social, porque nosotros no podemos vivir con esta miseria, dicen ellos. Dice los trabajadores que los salarios hay que evitar a los
que los aumentos a los mínimos pasen del 15% porque se cuidan de no impactar los demás salarios. O sea, el empleado que pasa del mínimo, óigalo, eso es lo que quiero. El empleado que pasa del mínimo, dicen estos dirigentes sindicales, los que pasan del mínimo, los que ganan es 13.000 y 15.000 pesos. Y yo quiero que me digan en qué país puede haber desarrollo y en qué país se puede acabar con la pobreza, con salarios mínimos en donde los máximos llegan a 13 y a 15.000 pesos, como denuncian estos líderes sindicales. Hacia ahí no miran la gente que están en este mundillo, en el mundillo de estos medios, en el mundillo ese que ellos quieren ver, que es el mundillo que ven algunos de los que hacen comunicación por este aparatico, que por suerte no llegan a vaya usted a ver, pero que viven haciendo bulla. Bulla para que miremos hacia donde ellos quieren que miremos y no hacia el mundo de Juan Ascona allá en la sierra, hacia el mundo de Toño Abreu allá en la misma sierra, que me gustaría que veamos el videíto de Toño Abreu también. Antes, desde luego, vamos a recibir a Kenia, que nos trae ahí nuestro brindis de todas las mañanas de Café Indubán. Por cierto, ese café de allá de las Lomas. Toño, allá en la Sierra de San José de las Matas también, que enseña cómo es que hay que cuidar las aguas, cómo es que hay que cuidar los ríos, cómo es que tenemos que... gracias, Kenia, muchas gracias, y gracias a Indubán también, al Café Santo Domingo. Café Santo para Domingo. Que veamos, sí, qué es lo que tenemos que hacer todos. Ya encontraremos a Toño por ahí ahorita. Así es. Buen día. Bueno, ayer precisamente con la celebración del Día Mundial del Agua, un día que se ha instituido por Naciones Unidas en razón de las precariedades que este importantísimo factor de la vida humana y del planeta tiene en toda la cultura humana. En este momento la población mundial es de unos 7.200 millones, de los cuales 1.200 millones dependen de agua de pozo, lo que da una dimensión de la importancia que tiene el manejo de las aguas y de los recursos que son necesarios para que ésta se preserve y se pueda producir el ciclo del agua, como se denomina, de manera lógica, natural y en buenas condiciones. De toda el agua que existe en la tierra, el 97% es el agua salada que vemos en los mares y lagos, y apenas 3% es agua dulce. Pero de ese 3% del agua dulce de que dispone toda la tierra para mantenerse, el 2% está en los casquetes polares, congeladas básicamente. De manera que para consumo humano y otros recursos queda el 1%. Oigan ustedes bien la importancia que tiene este Día del Agua y de la importancia que tiene para la República Dominicana el hecho de que pongamos atención a este fenómeno que se está produciendo en nuestro país especialmente. De ese 1% de agua dulce de que se dispone, el 69% se dedica al riesgo agropecuario. De manera que nos están quedando un 31%. Y de ese restante, 23% se dedica a la producción industrial, de manera que solo nos queda 8% para consumo humano. Es decir, el que usamos para tomar, el agua que tomamos, que necesitamos, y para el consumo doméstico, bañarse, higienizarse y otras cosas. Fíjense ustedes entonces que en la medida, como decía Ramón hace un momento, que el profesor Ducodrey identificaba más de 300 ríos desaparecidos en la República Dominicana, si esto se está produciendo significa que el 1% del agua dulce de la que se puede disponer está cada vez en condiciones más precarias. E imagínense ustedes lo que pasa cuando llegan los periodos de sequía, en que la producción de agua es tan precaria, tan difícil, y se expresa en muerte de ganaderías y muchas limitaciones de comunidades y asentamientos humanos que no reciben el agua por mucho tiempo o que simplemente es suplida mediante
camiones cisternas. Hay que poner atención al tema agroforestal porque de él depende la posibilidad estratégica de la República Dominicana de garantizar el agua de las futuras generaciones. Y de ahí la importancia de la celebración de este Día Mundial del Agua que se celebró ayer, y más aún señala la pertinencia de esta nueva política que lleva a cabo la Presidencia de la República de Reforestemos Quisqueya. El ciclo de la lluvia depende en gran medida de que existan árboles que preserven la humedad, que faciliten la preservación del suelo y que además alimenten los ríos y lagos del país, que mantengan la capa freática en buenas condiciones de humedad, de manera que Reforestemos Quisqueya es un factor clave, importantísimo, una de las políticas más importantes que se puedan levantar en este país hoy día. Estamos hablando de un factor de tipo estratégico. La política de reforestación de la cordillera que se lleva a cabo, con un estimado de unos 6.000 millones de pesos que se invertirán en ella, está tocando uno de los elementos claves de la vida futura de la República Dominicana. Es claro que entre la política que se desarrolló desde el año 1939, la dictadura de Trujillo, estableciendo él, su familia y sus socios, toda una campaña de corte de árboles y de comercio de árboles, dejó deforestada gran parte de la cordillera y de los bosques nacionales. Y solo en 1967, cuando se produce la resolución de cancelar los aserraderos, cuando esto se produce, ya el potencial de destrucción se había producido. Y todo eso acompañado con toda una labor de conuquismo para la sobrevivencia que desarrollaron nuestros campesinos y del desarrollo de la vida pastoril en las montañas nacionales, que debieron conservar aquellos bosques con fines de que el agua tuviera esta garantía estratégica que hoy estamos buscando mediante Reforestemos Quisqueya. Hay que pensar, y creo que este debe ser un tema en el cual toda la sociedad dominicana debiera empoderarse y empezar a trabajar, a colaborar, a aportar a esta acción que se está llevando desde la Presidencia de la República con fines de dar garantías a las comunidades que hoy están afectadas por déficit de agua, no solamente para la agricultura, sino para consumo humano. Todavía es mucha gente la que está cargando las picas para llevar a los hogares el agua tan imprescindible para la vida y para la higiene del hogar y por su incidencia también en la salud de los humanos. Así es que hay que saludar esta celebración del Día Mundial del Agua, pero también hay que iniciar este proceso de rescate de las montañas que se está desarrollando en el país y alentar estas políticas que son más importantes que toda esta cháchara que estamos viendo en los medios y en las redes sociales, obviando este componente estratégico de la vida de la República Dominicana. Bienvenido este Día del Agua y bienvenidos Reforestemos Quisqueya, a la que precisamente este campesino, como ha estado diciendo este hermoso video del DICON, dedica la vida a devolver a la montaña los árboles imprescindibles y la vida, la biodiversidad que necesita para que el agua se preserve, se produzca y ese ciclo se mantenga de manera adecuada. Miren, sin duda el país ha estado de espaldas a muchos de los problemas esenciales de su propio desarrollo. El tema agroforestal es una expresión de ello, gracias, pero el presidente ha declarado el cuatrenio, ¿verdad?, del agua. Del agua, y este año en particular, año del desarrollo agroforestal. Todo está encadenado, porque hay ciertamente un gran desperdicio de agua. Absolutamente, sí.
se han degradado las principales cuencas hidrográficas a través de décadas. Se ha permitido incluso la actividad agrícola intensiva en parques nacionales. Hay degradación de nuestros suelos, pérdida de la capa vegetal y la consabida erosión que se genera como consecuencia de lo primero. Así es. Y está el tema el importante tema del cambio climático. Nosotros, quizás por nuestra propia condición isleña, pensamos o suponemos que estamos ajenos a los efectos que pueden derivarse del llamado cambio climático. Y yo quiero mostrar esta foto porque hay que insistir ciertamente en este tema. Esta es una foto que trae el periódico El Caribe. Mírenlo ahí. 3 desaparecidos por lluvias en Puerto Plata. Y esto da cuenta de que hay inundaciones. Este es el aeropuerto Gregorio Luperón, que anoche se informaba que hay 3 desaparecidos de una familia en particular. Las aguas de una cañada arrastraran la jipeta en que viajaban. Fíjense, esta provincia, en particular Puerto Plata, que es un importante pueblo turístico y una importante provincia de la costa norte, fue de las más afectadas por las lluvias de noviembre pasado. Y fíjense cómo este régimen de lluvia, que bien se sabe que en Puerto Plata siempre llueve, pero ¿por qué ahora en particular las lluvias en Puerto Plata provocan los daños que ya conocemos? Bueno, porque está todo invertido. Y todo está encadenado, y ahora se ven cosas que antes no se veían por X cantidad de razones. Lo cierto es que el agua no solo es vida, como dijera Juan Bosch en su gobierno del 63, que comenzó a llamar la atención porque ahí está también la grandeza de ciertos liderazgos, y el de Juan Bosch en particular. O sea, nosotros estamos todavía ahora asumiendo como país una cuestión que él visualizó hace ya ¿cuántos años? 50 años. 50 años después. Nosotros estamos viendo de alguna manera esa visión de largo plazo que tenía el profesor Juan Bosch. Y un alumno de él, un discípulo de él, como lo es el presidente Danilo Medina, asume ese programa con respecto al agua, aunque sean 50 años después. Y lo asume a sabiendas de que ese es un gran reto, no solo por la necesidad de agua para la agricultura, no solo por necesidad de agua para el consumo humano, sino porque hay un crecimiento del consumo. Hay un crecimiento del consumo. Usted no puede hablar de meter en un año 10 millones de personas en calidad de turistas que gastan más agua de lo que usted puede suponer para quitarse el calor y la arena de la playa, ahí en Bávaro, Punta Cana o donde usted quiera. Distraerlo y pensar que va a poder servir el agua, esa agua salobre, que no, usted tiene que pensar que ya llegan 10, ya habrá que pensar en 15, en 20 millones de futuros visitantes del país. Y van a consumir agua. Y eso simplemente indica que nosotros estamos frente al reto de una mayor producción de agua para el consumo humano, pero al mismo tiempo vemos el renacer del campo dominicano, la recuperación de la capacidad productiva de nuestros agricultores, que por igual entonces va a demandar aún mayor cantidad de agua. Nosotros estamos frente al hecho, la necesidad de aumentar la producción de agua, sembrándola, como bien decía Ramón,
pero también estamos frente al reto de buscar la forma, ya no solo de frenar la contaminación de las fuentes de agua, que hemos llegado muy lejos en eso, y la irresponsabilidad de las autoridades durante décadas ha sido mayúscula, y hay que decirlo con seriedad, con responsabilidad. Ha habido una irresponsabilidad mayúscula de parte de las autoridades que debieron haber velado por los bosques, que debieron haber velado por nuestros ríos y que debieron haber visto a largo plazo el problema que ya había visualizado desde hace tantos años el profesor Juan Bosch. El tema del desperdicio de agua comienza no por cerrar la llavecita dañada que bota, eso hay que hacerlo, sino por el hecho de ciertamente impedir que el 70% del agua que genera nuestra naturaleza, que generan nuestras montañas, nuestras nubes, y que cae y corre por nuestro territorio, el 70% de esa agua, que esencialmente es agua dulce, vaya a parar simplemente al mar. Porque hay que decirlo. Durante décadas también no se entendió la necesidad de emprender la construcción de micropresas, de pequeñas y de grandes presas incluso. Y esto también hay que decirlo. Hubo mucha gente que no entendió la inversión hecha por los regímenes o por los gobiernos de Joaquín Balaguer con respecto a las presas, Y mire usted que sí eran necesarias. Y sí eran necesarias. Hasta el punto de que quizás no habríamos tenido que represar como se ha hecho ese maravilloso curso de agua que tanto le gusta a Ramón, porque por ahí panqueaba incluso, según hemos sabido. Me estoy refiriendo al río Nizao, al que deberíamos dedicarle, solo a él, dedicarle todos los esfuerzos, porque el río Nizao, uno lo viene a ver aquí por el puente de Marco A. Cabral, ya escondido, ya casi llegando a Nizao, pero es que ese río ha sido represado en 3 puntos. Sí. Y ese río, ¿cuánta vida da? ¿Cuánto le sirve al país ese río? Pero es que no solo hay que represar esos cauces tan importantes como el Nizao, es que hay que seguir haciendo presas, micropresas, hay que generar incluso energía eléctrica generada a partir de esas corrientes o de esos cauces de agua, o de esos lagos, etcétera. Hay que ver el tema agroforestal, el tema del agua de cara a las necesidades y las demandas de agua y de energía que vamos a tener en los próximos años. Y qué bueno, deberíamos hacerlo como lo pensó el profesor Juan Bosch, a 50 años. Porque es que el desarrollo de una nación como la nuestra, aún joven, requiere de muchas décadas y de buenos planes y de ejecución de esos buenos planes y de la responsabilidad del liderazgo político empresarial, porque aquí hay también que decirlo. Es decir, el Osama y el Isabela lo dañaron, no fueron los agricultores. Ojalá hayan sido ellos. No, lo dañaron empresas que han vertido toda su basura de la manera más olímpica e irresponsable, dañando la naturaleza, y en este caso ríos tan importantes como el Osama o el Isabela, solo por mencionar estos dos ríos. De tal suerte que hay que movilizar, y es una pena que haya gente prestándose a cualquier cosa y marchando por todo el país por aquello que no parece ser el gran problema del país. Y esto sí debe, el tema del agua en el país sí debe movilizar a los y las dominicanas, porque a corto, mediano y largo plazo ese problema va a estar ahí
irresueltos si no comenzamos desde ya a formular políticas y planes como los que ha hecho el presidente Danilo Medina. Y como hay que luchar, trabajar, hacer lo que haya que hacer para que sean aumentados los salarios de los trabajadores de la República Dominicana. Este no puede seguir siendo el país de los bajos salarios. Con bajos salarios no se va a ningún sitio. Y estamos hablando de los que tienen trabajo, no estamos hablando de la cantidad de desempleados, desde luego, que todavía tenemos. Estamos hablando de los que tienen todavía la posibilidad de conseguir un trabajo. Sueldos de 13,000, de 15,000 pesos, de 8,000 pesos. Eso es sembrar miseria en un país. Y mientras haya miseria en un país, no habrá seguridad. Lo que habrá será mucha pobreza. Y la pobreza no se queda en los barrios pobres. Hay que insistir en eso. En que la pobreza no se muda y se queda a vivir en los barrios pobres. No. La pobreza sale de los barrios y va a visitar los barrios de la clase media y la clase media alta. Y hasta los barrios de la alta también. Desde luego, cuanto más alta es la clase a la que usted pertenece, más lejos se puede colocar de la miseria. Usted va y se coloca allá en el country club, usted va y se coloca allá en los campos de vaya usted a ver, a vacacionar, y ahí probablemente no le llegue la miseria. Porque usted está bien atrincherado, bien armado de millones, y usted se monta en una montaña, y usted se va a su campo de golf, y muy bien. Pero la realidad es que la miseria sale todos los días a visitarnos a las calles. La pobreza, porque un país de salarios bajos es un país de pobreza. Es un país de inseguridad, porque hay gente, los ricos y la clase media alta de la República Dominicana, desde que asaltan a uno en una esquina y desde que ocurre un hecho de estos, de delincuencia que ocurren, ellos truenan, pero ellos no ven cuáles son las causas fundamentales de esa inseguridad, que no es con más policía necesariamente que vamos a resolverlo. Porque si es así, entonces imagínese usted, vamos a tener un país de policía, necesitamos, entero. Y dicho sea de paso, esa es una política de seguridad que todos debíamos y debemos cuestionar. Es la pobreza, es la miseria la que hay que combatir para que pueda superarse con éxito la inseguridad. Tiene que haber una política de inclusión de la sociedad. Tiene que haber políticas cada vez de más inclusión. Es lo que ha estado haciendo el presidente Danilo Medina, pero dejarle al gobierno todo es la política más fácil también. Esa es la más fácil, dejárselo todo al gobierno. Ah, sí, eso es corrupto. Ah, sí, no, espérese. El gobierno es compartido, la realidad. Hay una parte del gobierno que la ejercen los grandes capitales y hasta los medianos capitales también ejercen parte de ese gobierno. No nos querramos ahora escurrir, no queramos escurrir el bulto, no, nos toca y les toca al sector empresarial sentarse a discutir y a mejorar los sueldos y los salarios de los trabajadores dominicanos, porque no puede ser el país de los 8,000 y de los 10,000 pesos, como decía el presidente Danilo Medina en algún momento cuando se reunió con los constructores de vivienda y les dijo, por más barata que ustedes quieran hacer la vivienda, no hay manera de que un trabajador con un salario de menos de 20,000 pesos se tope con una vivienda de esas que ustedes le llaman vivienda de bajo costo. No hay manera, porque con 15,000 pesos ni con 20,000 pesos se puede pagar
un apartamento por barato que sea. No lo hay. Tenemos que dejar de ser el país de los salarios bajos que hemos sido. Tenemos que dejar de ser ese país. Tenemos que construir todo, construir prosperidad, es eso. Porque además, los grandes beneficiarios del aumento salarial es también la empresa. Es la empresa la única que tiene condiciones para vender servicios, para vender bienes a esa gente que cuando aumente su capacidad de adquirir bienes y servicios, lo que va a hacer es eso, adquirir bienes y servicios. Es decir, los salarios tienen que convertirse en también parte del desarrollo de la República Dominicana y parte del combate a la inseguridad de que tanto hablan y de que tanto se vocifera y de que tanto se blasona aquí. Lo que no dicen es a qué se debe esa inseguridad. Se debe a la pobreza que hemos estado sembrando. Tenemos décadas tras décadas sembrando pobreza. Un país que crece económicamente a un ritmo superior al de todos los países de América Latina, pero que el crecimiento se queda, vaya usted a ver dónde. ¿Dónde es que se queda el crecimiento? Se queda sobre todo en aquellos sectores que tienen más capacidad de concentrar esa riqueza. Y eso no puede ser, hay que distribuir esta riqueza que se está creando en el país. Los salarios malos, los salarios bajos, esos salarios lo que hacen es reproducir pobreza, frustración, angustia, miseria e inseguridad. Es la pobreza la que hay que combatir, es la pobreza la que hay que superar si queremos seguridad. Esa es la realidad. Nosotros tenemos hoy en nuestra agenda municipal a Marcos Antonio Martínez, encargado del Departamento de Seguimiento y responsable de Asuntos Municipales de la Dirección General de Ordenamiento Territorial. Y junto con Marcos Antonio estará Franklin Santos, que es analista territorial, director general de ordenamiento y de la Dirección General, de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. O sea, tenemos dos técnicos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial. De eso estaremos hablando con Francis Jorge, la encargada de nuestra agenda municipal de los jueves. Me imagino que tienen la basura al cuello. Que tienen la basura. Tienen la basura al cuello. Eso es parte del problema. Eso es parte del Vamos tema a ver territorial Francis, también. ¿verdad? Sobre ese Ordenamiento y desarrollo territorial. Marcos Antonio Martínez y Franklin Santos con Francis Jorge estarán conversando. Casi ya, no se mueva de ahí.